Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras, con la guía de adultos del segundo trimestre titulada El Gran Conflicto. Dios quiere que todos los que le sirvan sean firmes como una roca, en cuanto a principios se refiere, pero mansos y humildes de corazón, como lo fue Cristo. Lección 5. Transmitir la palabra de Dios. Lunes 29 de abril. Leo 2 Corintios 4 del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 2:14 dice lo siguiente: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo, a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? El apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque, como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe de hace 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia, impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611 es en un 76% traducción de Tyndale y el Nuevo Testamento en un 83%. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1,000 millones de Biblias impresas, al haber sido traducida a 2,454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena
Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiantes que fueran las circunstancias, Tyndale y sus colegas, creyentes en la Biblia, confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndale fue determinante para la eternidad. Leo los siguientes pasajes bíblicos. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿De qué manera se aplican estos textos a la vida de Tyndale? Ahora piensa en tu propia vida y en tu impacto sobre los demás. ¿Qué estímulo te dan estos textos respecto de la oportunidad que tienes de influir sobre los demás para la eternidad? A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Torrefuerte, Distrito Fortín, te invita a ser del pueblo que Dios tiene en esta tierra, que sostiene la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas sus doctrinas y la base de todas sus reformas.